Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a Jimbo Taller. En el día de hoy vamos a hacer se podría decir, el primer video del año 2021. Espero que les haya pasado bonito y que todos sus proyectos que hagan se realicen. Hoy día vamos a hacer un videito, algo, se podría decir algo simple de tantos comentarios que me realizan me realizan los suscriptores de cómo realizar o cómo instalar las bisagras tipo libro. Voy a detallarlo poco a poco, cómo yo lo hago, cómo es mi técnica que yo lo hago. Pueden acoplarse a mi técnica o también pueden mejorar su técnica, no hay ningún problema, pero yo tengo una técnica de cómo yo lo hago. Ya, entonces, antes de irnos para realizar la instalación de las bisagras, no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Ya, sin más nada que decir, vamos con el video, vamos, comencemos. Este es el modelo que estoy colocando voy a colocar las bisagras, ¿ya? Ahora, una recomendación. Yo veo que a las puertas, bueno, es una recomendación, o lo toman, o de repente, o no, ¿no? Pero es una recomendación. Yo a todas mis puertas, yo le coloco una T, no le coloco platina en los topes. Yo me refiero a los topes. Esta puerta abre abre para la parte exterior. Se abre para la parte exterior. Esta puerta no abre para la parte, para la parte interior. Ojo, esta es una acotación. No abre para la parte interior, sino esta puerta abre para el exterior. Por ende, tiene que tener un tope. Esto por seguridad, para que no se vea el pistillo, para que no se vea el picaporte. Porque si no tuviera este protector, se pudiera ver el picaporte. Entonces lógicamente que lo van a palanquear. Mi recomendación es colocar una T, no una platina. ¿Ya? Miren, acá está puesta la T de esta forma. Y también he colocado un tope fijo al marco para que no se me esté expandiendo ni abriendo. Para que siempre mantenga las medidas que nosotros queremos. ¿Ya? Este es lo que les decía, esta es la chapa eléctrica, este es su funcionamiento. Ya, he tenido que invertir la chapa algo rápido. El picaporte este rebaje estaba mirando para el otro lado y este también mirando para el otro lado. He tenido que voltearlo, saco el pasador de acá, el pasador de este lado y acá, para que el picaporte poderlo girar. ¿Por qué? Porque como esta chapa, a ver un ratito, como esta chapa va en este lado, en la parte del otro lado acá, como ya dijimos que abre para la parte exterior, abre. Entonces pongamos que va a ir la chapa, va a abrir y cuando gire tiene que venir para que no choque. Pero el picaporte estaba volteado, entonces por ende si yo abro para la parte exterior, lógicamente que no lo va a dejar porque va a estar invertida. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a colocar. Primero lo que hoy día vamos a hacer es, vamos a colocar las bisagras. Estas bisagras tipo libro, acá en Perú le llamamos bisagras tipo libro. ¿Ya? Vamos a colocarlo. Vamos a proceder a colocarlo, ya que hay amigos que me piden cómo yo coloco la bisagra. Ya dijimos, como esta puerta abre para la parte exterior, entonces lógicamente que las bisagras van a ir para la parte exterior, no van a ir internamente. Si esta puerta abriera para la parte interna, ahí sí irían por el otro lado las bisagras. ¿Ya? Entonces quiero que quede claro. ¿Ya? Y simplemente, para colocar bisagras, es simplemente esta es la técnica que yo utilizo y siempre he venido utilizando. ¿Ya? Vamos a colocar acá. Siempre no se olvide. Siempre colocar acá
para abrirlo, la distancia yo lo manejo a 5 milímetros. ¿Ya? Le pongo una referencia de un ángulo de un octavo. Al abrirse más o menos viene a abrir como a un octavo, a 4 milímetros más o menos. ¿Ya? Una vez que ya está así, sacamos, vamos a marcar la distancia que yo le doy, las recomendaciones que yo le doy. Más o menos yo lo trabajo a 20, no con respecto al marco, sino con respecto a la puerta. 20, marcamos 20. ¿Ya? Y en el extremo también marco 20. No al marco, sino a la puerta. 20 también. 20. ¿Ya? De ahí, con respecto a este 20, con el punto del otro lado, voy a sacar cuánto tiene para dividir estas dos que me restan. Entonces, a ver ahí. Ahí, y con respecto al otro punto, ¿cuánto viene a ser? 1,60 más o menos, a 80 sería. Los intermedios vendría a 80. Perdón, 60 al centro. También 60. Y ahí estaría ya dividido. 60, 60 y 60. ¿Ya? Otra recomendación para decirle, cuando vayan a colocar su bisagra, que los marcos estén relativamente bien, que no tengan nada de torceduras. ¿Por qué? Porque al momento que tú vas a soldar, el calor de la soldadura te la va a tratar de retorcer al marco o a la puerta. Eso no queremos. Entonces, mira, más o menos, acá le voy a... Miren cómo está bien, no tiene ninguna torcedura con respecto al marco y la puerta. ¿Ya? Y siempre, otra recomendación es que si este marco y esta puerta va a sostener, usted, el punto es la soldadura o el cordón. Si esta, vamos a simular, si esta va a ir internamente, la bisagra, ¿qué quiere decir? Que esta puerta supuestamente es esta. Al momento que abre y cierra. Entonces, el fijo, traten de colocar al marco. O sea, pongo la bisagra ahí. El primer cordón que le van a hacer va a ser en este lado. A ver, en este lado. Ahí va a ir primer cordón. El segundo cordón va a ir en este lado. ¿Por qué? Porque si por A o B se cae, si tú lo pones al contrario, tiende a veces que el marco de la puerta, como es un tubular, si tú lo sueldas de este lado, se va a salir. Entonces quiero que me entiendan más o menos a qué yo trato de referirme. Traten de colocar el primer cordón de este lado del marco de la puerta y este es el que va a sostener. Este es el que va a sostener a este. Entonces si yo lo pongo fijo, el de acá nunca se va a salir. Ese es por seguridad. Ha sido más a veces dicen, no, en cualquier sitio uno coloca. No, tiene que tener una técnica de cómo vas a soldar. Porque si no lo sabe la técnica, cuando ya lo coloques o lo pone 3 bisagras, ténganlo por seguro que si lo sueldas a este lado de la puerta, se va a salir. Entonces trate que estas bisagras, el primero vaya al cordón, al marco de la puerta, no acá, al marco de la puerta, para que este sea siempre el sostén, el sostén de la puerta. Quiero que me entiendan de esa forma. Espero haya sido bien claro, porque a veces uno, por no saber, a veces suelda en cualquier lado, porque las posiciones de la bisagra tienen su sitio que uno debería soldar. Ya, entonces vamos a proceder a apuntalar. Voy a poner mis prensas ya en un video también. Si no lo has visto, te lo voy a dejar acá arriba, te lo voy a dejar.
es un video donde también hago lo similar, pero no muy detallado. En esta vez lo estoy detallando, bien detallado lo estoy dando. ¿Por qué? Porque hay amigos que me preguntan cómo yo sueldo esta bisagra tipo libro. Hay otras bisagras tubulares que son las que no tienen esta ala, simplemente son tubos. Ya eso es otra técnica, pero acá en Lima, Perú, hay este tipo de bisagras. Entonces a este tipo de bisagras me voy ¿cómo se llama? A adaptarme a este tipo de bisagras. ¿Ya? Algo para recalcar también, acá esta plancha es de 2 milímetros de espesor. Esta plancha acá en la pateadera también 2 milímetros de espesor, ya dijimos. Tubo de 1 pulgada, tubo de 3/4 para el diseño. El marco y la puerta 1 pulgada, y la T, el ángulo tipo T, el ángulo tipo T de 1 pulgada por 1/8. Ya muchachos, vamos a apuntalar para que no se haga muy largo el videito. Vamos. Ya que tenemos, miren, de esta forma yo trabajo algo rápido. Yo trabajo de esta forma. No coloco pita, no pongo nada. ¿Por qué? Porque no es una referencia exacta una pita. ¿Por qué? Porque el fierro, quieras o no quieras, se te va a mover. Simplemente margen de error. El margen de error son con tus alicates tipo C, que es el que no te deja que el fierro se te retuerza y siempre va a quedar siempre al ras. Miren, entonces ese es mi punto de referencia. Si otros, yo he visto que otros que lo hacen con pita, ¿no? Bueno, si lo hacen, a buena hora. Pero yo no soy partidario de eso, porque no es una buena referencia en colocar las bisagras a nivel, ¿ya? Entonces, para no darnos mucha rueda, mira, voy a soldar acá, ya dijimos, acá, y el otro cordón acá. Ahora esto ya cambia, viceversa, acá y este lado acá. Ahora este cambia igual que el primero, acá y este lado acá. Y el último sería acá y acá, siempre intercalado, muchachos, ¿ya? Y para soldar, ahorita vamos a comenzar a soldar. Sueldo esta bisagra y no me voy al seguido, no, me voy al de acá, para que vaya enfriando. Termino este, me voy a este, va enfriando. Termino este y al último ya remato con este, pero no hay que hacerlo en serie. ¿Por qué? Porque ahí es donde se retuerce más. Ya, vamos a proceder a... Vamos a proceder a darle el punto de un punto, al último ya comenzamos a soldar. Estoy soldando con 60-11, no estoy soldando con el 60-13. El 60-13 lógicamente que queda mejorado el cordón porque no penetra mucho. En cambio el 60-11 sí penetra. Entonces hay que hacerle 2 pasadas, ¿ya? Vamos a seguir puntalando. Pasamos a soldar con cordón. Listo, una vez que ya hemos soldado la bisagra, como verán, ahora abrimos la puerta, y es acá donde vamos a soldar. Miren muchachos, acá vamos a soldar de este lado, nunca acá, de este lado y este lado. Voy a marcarlo.
este es el detalle que siempre me preguntan cómo lo sueldo. Este lado, de este lado y este lado y este lado. No hay que soldar nada acá ni acá. Y de este lado también, acá el segundo, de este lado y abajo, nada en medio. Y acá de este lado también, de este lado por la parte de atrás. Chequen más o menos cómo lo estoy haciendo. Se debe asegurar ahí porque no hay que confiarse del primer cordón, que tú le das. Este es el que le da ya más seguridad a que si se rompe la parte exterior, el de acá nunca se va a romper, pues siempre se va a mantener. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Ya para ir terminando el video, para que vean cómo coloco acá mis prensas, para que no haya ninguna luz. Acá también. También ahí. Y acá también. Procedemos a soldar por la parte interna. Así consecutivamente vamos a ir soldando. Como verán, de esta forma ya quedaría soldado en la parte interna, en los sitios donde les he comentado. A ver. Y le he limpiado la soldadura respectivamente con disco flat. También en el otro lado. Ya, eso es todo. Eso sería todo. Lo quise hacer esto ya que en los comentarios siempre me piden cómo sueldo lo visual en la parte interna. Ya lo han visto cómo lo hago, no es nada del otro mundo, es algo sencillo y espero que ustedes lo hagan también. No se olviden suscribirse a mi canal y siempre activen la campanita para que YouTube lo notifique. Y será hasta la próxima. ¡Gracias!